Un abrazo para vos allá en donde estés y el día en que estés escuchando esto. Gracias por subir por tercera vez aquí a la azotea. Al inicio, todo lo que pensaba sobre Jesús estaba definido por el entorno de mi fe, de mi religión. Ahora sucede lo contrario. Lo que creo, lo que celebro, lo que comparto, está definido por lo que he conocido de Él. ¿Por qué la diferencia? Verás, Jesús de Nazaret es mucho más, pero sobre todo muy distinto de lo que se habla sobre Él en las iglesias, en los púlpitos y en las estampitas. Eso lo supe desde la primera vez que intenté acercarme a lo que conocemos sobre Él, sobre su vida, sus palabras, sus acciones, sobre la razón por la que se hizo tan indispensable para sus amigos, amigas y quienes le creyeron. Lo primero que encuentras cuando buscas a Jesús en su propia historia y su propia voz es que se precisa quitar capas y capas de ese discurso religioso que ha inundado la fe y la cultura y que nos hace imaginar a Jesús, pensarlo, hablar con Él y de Él sin conocerle, sin reconocerle. Pero Jesús no es una divinidad sobre la que se encuentran leyendas o relatos fuera de lo humano, sino alguien a quien podemos rastrear en este mundo, en esta historia y en coordenadas bien específicas. Alguien que no tuvo mayor relevancia histórica ni protagonismo social durante su corta e interrumpida existencia, pero que removió de tal manera el suelo de quienes le conocieron, que provocó un movimiento que alteró por completo, a la vuelta de un par de siglos, la vida de uno de los imperios más grandes que ha conocido la humanidad. Y no fue solo su vida, particularmente su muerte fue tan escandalosa como significativa. Como si el intento por desaparecer le hubiera causado que jamás dejara de estar con quienes le quieren, le queremos. Ese Jesús, maestro Galileo de la época del emperador Tiberio, ejecutado como transgresor y rebelde, ha sido para millones de personas de los últimos 20 siglos el Cristo, el Salvador y el Hijo de Dios. Aunque no es claro que esos millones de personas hayan estado de acuerdo en qué significan esas palabras, y tampoco es claro si sus creyentes de hoy conocemos al menos lo que intentaban decir con esas expresiones quienes las usaron para hablar sobre Jesús en los escritos que nos contaron su historia y la de sus amigos y amigas. ¿Es posible definirlo definitivamente y con irrefutable certeza? No sin falsear poco o mucho su existencia, que jamás tuvo pretensiones dogmáticas ni doctrinales. Podemos, eso sí, buscarle y encontrar y seguir buscando. Y podemos dejarle nuestro suelo para que también lo remueva. Así eso provoque que se caigan tantas capas y capas de discurso religioso. Estos son, después de un par de décadas de búsqueda, unos cuantos hallazgos. Vamos a contarlos. Episodio 15. Resucitó en un pesebre. Jesús resucitó, Jesús está vivo. Jesús vive y la vida es como Jesús. Cuando decimos Jesús resucitó, en el marco de la comprensión de sus amigos y de sus discípulos y de quienes sí lo habían abandonado, y luego de alguna manera lo abrazan de nuevo, no solo en una especie de presencia mística y sobrenatural, sino particularmente en la existencia como la llevaron a continuación y cómo convirtieron toda su vida en una apuesta total por las cosas que Jesús dijo y afirmó. En esa comprensión, más preciso que Jesús resucitó, es decir, Dios resucitó a Jesús, Yahvé resucitó a Jesús. Y como quizá lo recuerdan quienes han estado ahí pendientes de toda la historia que hemos venido narrando, este es un anuncio que había aparecido un par de siglos antes, no específicamente algo sobre este hombre que lo predijera desde antiguo, sino esta noción de no puede ser que la crueldad se lleve la última palabra, no puede ser que la agresión, la violencia y la injusticia de los tiranos sea lo último que vean los inocentes. Dios no podría permitir que esto pase. Y entonces esta
concepción tan fuerte de la justicia y de la reivindicación de la víctima y de las víctimas en una victoria sobre esa crueldad, es el germen, la semilla de lo que va a ser esta idea, esta comprensión de la resurrección. Y entonces, que Dios resucite a Jesús es toda esta manera de mostrarnos que su promesa desde el inicio, desde el momento en el que había elegido a ese puñado de seres marginales y esclavos para coger esa historia y convertirla en un contraste de tantas lógicas y de tantas formas de ser y de tantas formas de relacionarnos como pueblos y como sociedades para decir sí se puede ser distintos, sí podemos hacer otro tipo de relaciones. Esa promesa que arrancó ahí, de alguna manera cobra toda su complejidad y su plenitud y su realización cuando Dios resucita a Jesús. Y esa resurrección significa básicamente que Jesús tenía razón. Habíamos dicho el parte de la razón por la que Jesús es tratado como es tratado, tanto por la gente que le tiene fastidio, la gente que lo odia, la gente que lo persigue, es porque creen que es un tipo equivocado, ¿sí? En algún momento incluso nos van a narrar los evangelios que los parientes de Jesús intentan detenerlo porque creen que se volvió loco, o sea, ¿qué está haciendo este señor? Y él sigue adelante con su convicción tan profunda, con esa convicción que además genera desarraigos tan fuertes, y muere como alguien equivocado. O sea, a lo largo de su historia como que es una y otra vez aparece el desafío de por ahí no es, este tipo está fuera de control y lo que dice está mal. Y que Dios lo resucite significa, no, está bien. Lo que dice está bien. Su camino está bien, su palabra está bien, su forma de ver la existencia está bien, su forma de construir las relaciones, de eso se trata, ser un ser humano. Sí, eso lo va a poner de una manera súper linda el Evangelio de Juan en aquella famosa frase del aquí está el hombre, ¿no? De eso se trata, ser humano. Ustedes quieren saber qué es lo que pueden llegar a ser, miren la existencia de Jesús de Nazaret. Pero además, que Dios resucite a Jesús significa que podemos tener la confianza de que todo termina bien. Aquí hubo 1000 cosas que salieron mal. 1000 cosas. Salió mal parte de su grupo, salió mal parte de su proyecto, salió mal la expectativa de la gente, salió mal la relación con las personas que compartían lo más importante que era la fe para Jesús. Y esos que también creían y que también eran sumamente inspirados por la religión, terminaron haciendo un complot para deshacerse de él. Y eso sale mal. Muchas cosas salieron mal. No todo. No es como que, no, la vida de Jesús fue tremenda tragedia. No, la vida de Jesús estuvo plagada de cosas increíbles y de encuentros maravillosos y de rescatar todas las cosas que eran posibles rescatar y que necesitaban ser rescatadas. Personas, lágrimas, sufrimientos, miseria, exclusiones de 1000 cosas, dignidades de personas que eran todos los días pisoteadas, inclusive por quienes decían querer ayudarles con las acciones religiosas. La vida de Jesús estuvo plagada de cosas milagrosas y fantásticas, inspiradoras, humanas, pero también salieron muchas cosas muy mal. Pero a pesar de eso, ese cruzar la barrera de la muerte, que es lo más mal que pudo haber pasado al terminar en una ejecución, en un asesinato fruto de un derroche inimaginable de injusticia, pues tiene un giro, tiene una vuelta de tuerca. La página que se pasa escribe otra historia completamente distinta, porque arranca una historia en la que nos es posible ver que ese fatal destino no es el final, pero que además la lógica de la muerte, de la destrucción, del egoísmo, del odio, de la codicia, de la ambición y del egoísmo y de la envidia y todas esas cosas que mueven y alimentan las venganzas y las guerras y la desunión entre los seres humanos,
no son ni el camino ni son el punto final. Y a Jesús no lo van a describir en las escenas de la Pascua como alguien que ya no tiene las limitaciones propias de esa existencia, como alguien que puede entrar en comunión perfecta con todos, que puede cuidar de manera perfecta a los suyos, que puede ya no solamente elegir y que estén con él y traerlos y véngase para acá, deje a su papá, deje a sus amigos, véngase conmigo a la escuela, sino que él puede estar con los suyos todo el tiempo y en todos los momentos y en todos los lugares, y que su compañía y su entrega es imposible de limitar, y el efecto de su presencia es imposible de limitar. Y eso es una garantía de que la existencia no termina en la limitación y en el dolor y en la enfermedad y en la muerte, sino que termina en la comunión y en el amor y en la perfección y en la expansión de todo lo que somos a unas dimensiones que ni siquiera alcanzamos a imaginarnos, y que por eso la Escritura las define con un lenguaje de nuevo muy simbólico, y de nuevo un lenguaje que está cargado de muchísima profundidad, que no es literal, pero que nos lanza unas pistas sobre: aquí estamos frente a un ser que ya no padece la limitación, que ya no padece la incertidumbre propia de la vida y de la existencia tal como la conocemos, sino que nos anuncia que hay algo más. Y ese algo más es algo que termina bien, que es el bien en el que todo termina, para decirlo de otra manera. Pero esa, además, incapacidad de limitar ni el amor, ni la entrega, ni la presencia, ni el efecto de su estar con nosotros, nos trae pues un anuncio y nos trae un significado precioso, y es que nunca, nunca, nunca estamos solos. Que nunca nadie tiene que atravesar la lágrima, ni la tragedia, ni el desamparo, ni la decepción, nada lo tiene que atravesar solo. Que el Dios de la vida no solamente nos ha buscado, no solamente nos ha amado, no solamente nos ha elegido, sino que se queda anclado en lo más hondo de nosotros. Y esa es una de las grandes, grandes señales que nos deja la resurrección. Nunca estás solo, nunca estás sola. Sin importar cualquier cosa que sea que atravieses, nunca estás sola. Y que Dios resucite a Jesús significa que estuvo con él atravesando toda la crueldad y al otro lado también. Y que por eso él ahora puede estar con los suyos. Y eso pues, nos dice mucho sobre lo que podremos pensar sobre la vida, sobre el amor y también sobre la muerte. Y entonces a Jesús se le va a narrar como ese vencedor. La historia de Jesús, porque estos amigos lo van a entender así, lo van a experimentar así, lo van a vivir así, y a pesar de que salieron corriendo y que hubo esta negación y esta traición y este abandono, a la vuelta de un tiempo, de un par de años, nos vamos a encontrar con que estas personas están de nuevo reunidas y de nuevo están haciendo este movimiento, y de nuevo están haciendo memoria de las palabras de Jesús, y de nuevo están trayendo la buena noticia, y además están afirmando que Él está ahí presente en medio de ellos, en lo que hacen y en cómo viven, y que es su palabra y su voz y su aliento el que los inspira en todo. Y todas esas son señales de que Jesús vive, y vive en ellos y con ellos. Y entonces van a contarle al mundo, todas estas personas, estas mujeres, estos hombres, estos discípulos y discípulas, estos apóstoles, todo este combo del ministerio de Jesús, del movimiento que surge alrededor de él y que se van a perder durante la tragedia de la cruz, pero luego reaparecen con un ímpetu impresionante a contarle al mundo esas señales. ¿Sí? Dios nos escoge y nos ama y nos libera y se queda con nosotros. Y Jesús es la prueba de que esto no termina en la muerte ni en el dolor, sino que termina bien. Todo este anuncio es lo que va a ser el anuncio cristiano. Y esa entrega de Jesús, que supuestamente lo iba a aniquilar, termina siendo precisamente el camino por el cual todos podemos recuperar lo más humano de nosotros y recuperar esa inocencia que
tanta maldad a nuestro alrededor y tanta cultura de la codicia nos ha ido quitando y nos volvemos en algún momento de la vida egoístas y prepotentes y soberbios sin darnos cuenta qué horas, porque todo a nuestro alrededor nos dice coge, agarra, conquista, vuelve lo tuyo, llega hasta donde puedas llegar sin importar cuántos pases por encima. Y la existencia de Jesús y la presencia de Jesús nos recupera una manera distinta de vivir y nos devuelve a esa inocencia en la que somos capaces de encontrar lo más humano de nosotros. Ese ser como Él, ese es el hombre, ¿no? Este es el ser humano. Si quieren ver lo que un ser humano es capaz de hacer, amen como Él hasta el extremo. Y ese será el camino que abra todas las puertas de todas las plenitudes posibles. A Jesús se le va a contar como ese gran vencedor. Y se le va a comunicar, se va a contagiar, se va a hacer comunidad a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano con ese mensaje, con esa convicción y con esa fuerza de su presencia que está ahí en el compartir y en el amarse y en el renunciar a mil cosas de las lógicas del mundo, ¿no? Y entonces, cuando a Jesús se le cuenta como vencedor y se le cuenta como el que intentaron acabar con él en esa cruz, pero Dios puso otra página distinta con otra historia, pues la gente se va a preguntar, y esa es la razón del relato de la Navidad, ¿de dónde viene del que nos están hablando? ¿De dónde salió? Y entonces van a preguntar por la historia que no saben de esa historia que ya sabían. La historia que ya sabían es la historia del crucificado, es la historia del crucificado resucitado, es la historia del hombre que curaba y del hombre que decía estas palabras tan inspiradoras, pero tan fuertes, pero del hombre además que llenaba de una fuerza en la dignidad a cada persona que había sido mirada mal y tratada mal por la religión y por el poder, y que había resuelto que el orden no era el orden del poder y de los cargos y de las importancias, sino que el reinado de Dios se decidía en el corazón de los sencillos y de los pobres. Esa historia la saben, la han contado por todas partes. La han contado los misioneros, la han contado todos los discípulos, la han contado todas las mujeres que también salieron a compartir y que en las comunidades también contaban las historias de Jesús. Pero empiezan a aparecer estas preguntas, ¿no? Y entonces, ¿y qué decía? ¿Y por qué lo odiaran tanto? ¿Y por qué les causó fastidio? ¿Y cómo se deshicieron de él? Pero también aparecen las preguntas de dónde venía, de dónde salió. Y el relato de la Navidad es el relato del vencedor. El relato de la Navidad es el relato del crucificado vencedor. No es la historia de la pareja a la que le nació un bebé, sino es la historia de cómo apareció el Mesías, cómo apareció nuestro Salvador, que son estas palabras que vienen tanto del ambiente israelita como del ambiente romano a contarnos quién era Jesús. ¿Sí? Ya ahora, después de toda esta convicción profunda de que no era un impostor, sino que era Él quien tenía razón con todo lo que nos mostró, lo que decía y lo que hacía. Y entonces la Navidad va a ser la historia del nacimiento de ese vencedor. Y entonces, como una precuela, como cuando se cuentan las historias de los orígenes de algo que ya todos sabíamos, ¿no? Una cosa que se ha vuelto un recurso pues súper popular ahora, que hay películas de todo y todas las historias y demás, pues está la historia de Wolverine, y entonces están los X-Men y no sé qué, y el tipo y con su adamantium y toda la cosa, y un día te tiran por allá 4 películas después, te tiran la historia de cómo apareció en el mundo Wolverine. Entonces todos sabemos quién es el tipo, ahora vamos a saber de dónde viene, ¿sí? Es la famosísima saga de Star Wars, y entonces tenemos toda la historia de Luke Skywalker, que después combate al terrible Darth Vader y luego se da cuenta que él es el papá, y 20 años después George Lucas nos tira la historia de Darth Vader cuando era chiquito. ¿De dónde salió Darth Vader? ¿De dónde salió el famoso maestro Jedi que se pasó al lado oscuro? Entonces nos cuentan la precuela, ¿no? ¿De dónde viene este man? Pues la historia del man ya la conocemos, pero ¿de dónde viene? Y la Navidad va a ser esa historia. La Navidad va a ser esa precuela que nos dice cómo empezó la vida que intentaron terminar en la cruz. Y por eso está llena de símbolos y llena de señales
que nos hablan es de eso, de esa cruz y de esa victoria. Sí, entonces, claro, a Jesús lo quieren matar desde chiquito en Mateo, ¿no? Entonces sale Herodes y mata un poco de niños, que es una cosa que había pasado muchísimo tiempo atrás en el relato de Egipto, y cuando mataron a los niños, la matanza de los niños, porque ahí, no, es que este Salvador es como un nuevo Moisés, hay que poner esta historia, ¿sí? Pero no porque nos estén contando una vaina que hizo un señor que se llamaba Herodes, no, nos están contando la historia del Salvador. Nos están contando la precuela, de dónde viene el hombre que nos han estado anunciando. Y entonces esos datos son muy simbólicos para inspirarnos esa esperanza en el gran mensaje de la resurrección. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y pónganle cuidado a la historia de ese niño, porque ese niño tenía razón. Porque en ese niño, sobre ese niño Dios había puesto la palabra de escúchenlo a él. ¿Sí? Escúchenlo a él, no es ningún impostor. Entonces, el relato de la Navidad, que lo tenemos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, va a ser exactamente eso. El pesebre, de alguna manera, es un relato pascual otra vez. Él es un relato que nos habla, es del resucitado. Nos habla, es una preciosa manera de decir, ¿se dan cuenta lo grande que es esta historia? Y los sueños de José y los sabios de Oriente, los que nosotros hemos popularizado como Reyes Magos, todos esos son mensajes, son señales para decirnos, ¿se dan cuenta lo grande que es el hombre del que les hemos estado hablando? Porque la historia que se contaba primero era la historia de la cruz, la historia del asesinato, la historia de la victoria que hay detrás de ese asesinato, porque Dios escribe otra página distinta. Y aparece años después la precuela, la historia de la Navidad, la historia del nacimiento, la historia que no sabían de esa historia que ya sabían. Y entonces los relatos de la Navidad van a funcionar un poco como una obertura, ¿sí? Que son estas piezas musicales de las grandes obras clásicas de ópera y de zarzuela y todas estas cosas, que eran un poco como este arte precioso de contar unas historias a través de piezas teatrales cantadas, por decirlo de una manera muy simple, y ahí hay unas piezas musicales que se llaman las oberturas y que son muy, muy importantes y muy lindas, porque de alguna manera contienen los elementos de musicalmente, contienen los elementos de toda la historia que se va a contar. Entonces uno oye, yo qué sé, una de las oberturas más famosas es la de Carmen, que es una historia bien, bien interesante. Y entonces Carmen es una obra, creo que es de un señor Bizet, y la obertura, musicalmente, los sonidos que están ahí, lo que hacen todos los instrumentos, es sacarte pedacitos de lo que te van a contar en toda la obra. Y entonces, claro, esta es una obra que dura varias horas, con distintos actos y con distintas piezas, como distintas canciones, en cada canción se va contando una parte de la historia, pero en la obertura ya te dan musicalmente ok, ¿sí? Los ritmos y las cosas, y esto es lo que nos van a contar, así como en chiquitito. Y entonces, un poco también de alguna manera lo que podría ser como un teaser o un tráiler de una película, ¿no? Aunque estos traen como pequeñas escenas, pero a veces son como pequeñas muestras de mire lo que le voy a contar. Y los relatos de la Navidad funcionan de esa manera, ¿sí? Todo está ya ahí. Todo está ahí. Uno podría leer los relatos de Marcos y de Mateo y de Lucas de la Navidad y ya todo está ahí. Está cada semilla de la lógica que va a llevar a Jesús a decir todo lo que dice. Está en esas palabras, está en esas señales, está en esos pastores, en esas canciones de María, de Zacarías, de los ángeles, está eso ahí. En la señora vieja que está esperando hace 1000 años en el templo, y que ahí está sembrada la semilla de todo lo que nos van a contar hacia adelante. Están todas las señales y todos los puntos de partida de lo que va a ser esa maravillosa enseñanza y esa poderosa palabra de Jesús. Todo está ahí. Y todo está ahí para decir que Él viene a cambiarlo todo. Todo. Que ese vencedor, que ese crucificado vencedor, viene a cambiarlo absolutamente todo. Que no hay nada que vaya a quedar en su puesto cuando un ser humano se decida a darle
entrada al reinado de Dios en su vida, que no habrá nada en una pareja, en una familia, en un grupo de amigos que siga haciendo lo mismo cuando le den permiso al reinado de Dios de entrar y de revolverlo todo y de trastocarlo todo. Y entonces ya los importantes no van a ser los mismos importantes, ya la fama no va a ser lo mismo, ya la manera de mirarse a los ojos no va a ser igual, ya la concepción que la gente tiene de su propio valor no va a depender de lo que diga una autoridad o de lo que diga un código moral o de lo que, sino que va a ser del descubrirse profundamente aceptada, acogida y amada por un Dios que todo lo hace brillar, que todo lo hace explotar. Viene a cambiarlo todo. Viene a hacer que las cosas sean distintas y diferentes. Y viene a decirle a todos los que esperan que llegó la hora de empezar, que apareció su turno en la ventanilla, apareció su turno allá en el número. Es la hora de pararse y empezar a hacer, empezar a vivir otras cosas. La imagen poderosa de esta estrella que se va moviendo y la gente camina detrás de ella. Se va moviendo y caminan detrás de ella. Se va moviendo, caminan detrás de ella. Y en un momento la estrella se detiene. Y eso significa llegaste. Y el relato de la Navidad es el relato que le dice a todos los que caminan, a todos los que esperan, a todos los que anhelan, a todos los que piden, a todos los que se preguntan hasta cuándo, llegaste. Se acabó la espera. Es el momento. Es tu momento. Y ahí está Dios. Y quiere empezar contigo. Entonces, esta abertura, esta precuela, es la historia del resucitado vencedor. Es la historia por la cual los amigos de Jesús que contaron su vida nos dicen que de ese niño envuelto en trapitos en un comedero de animales cuya primera visita fueron los más impuros de los que se podía ver en todo el terreno por ahí, es la vida, es la fuente de todo lo bueno que nos puede pasar y es la principal muestra de lo que somos capaces cuando nos atrevemos a amar hasta el extremo. Entonces, venimos de ese amanecer, venimos de esa victoria, venimos de esa página que Dios empieza y que anula la crueldad y la injusticia y el dolor que infligieron sobre ese hombre en particular, pero que anuncia que no hay una sola persona, una sola víctima en el mundo, un solo llanto en el mundo que se quede sin ser escuchado. Y venimos de ese amanecer de la resurrección, y venimos de esa vida de Jesús que causa tanta curiosidad, pero qué era lo que decía, pero qué era lo que venía, de dónde venía, pero y dónde nació, y todas esas preguntas que detonan estos relatos es porque la vida de Jesús causa mucha curiosidad. Venimos de ahí, venimos de la pregunta de, oigan, los que son creyentes y los que se dicen evangelizadores, ¿su relato sobre Jesús le causa curiosidad a la gente? O preocupación, estrés, ansiedad, tareas, yo no soy suficiente, me toca confesar, sino, o le causas como curiosidad, yo quiero conocer a ese hombre al que me están hablando, yo quiero saber quién es, porque los evangelios nacen a partir de gente que contaba a Jesús de tal manera que eso causaba mucha curiosidad, y venimos de esa curiosidad, de esa vida que causa esa curiosidad, y venimos de ese cambio de todo, de esa apuesta por subvertirlo todo, porque nada se quede como está, porque como está solo beneficia a los ventajosos, porque genera mucho más dolor y mucho más miedo entre todas las personas simples que lo que puede prometer y lo que puede indicar que va a hacer. Venimos de un orden que tiene que cambiar, venimos de una manera de las relaciones y de las cosas que tiene que ser distinto, venimos de una vida que no puede seguir siendo la misma, venimos de un Jesús que vino a eso, a que la vida ya nunca sea la misma. Y venimos de esa estrella que se detiene, de esa estrella que para, de esa estrella que dice, está bien, llegaste, es tu momento, es la hora. Dios ya no te necesita quieto, ni pendiente de un número y un reloj. Ya es tu turno, y que la vida en ti comience. Y ahora va un salmito mío.
Que salga el brillo de todos los ojos y de los corazones la ternura capaz de desactivar las guerras. Que suenen las músicas de quienes cantan sus ilusiones mientras sudan su pan de cada día. Y de los rostros de los niños las estruendosas carcajadas que llenan el aire de esperanza. Que aparezcan por los pasillos de los hospitales, nuevos y sin dolor, los que allí llegaron con la vida hecha migajas. Y que por las puertas de las casas crucen de nuevo hijos y hermanas hacia el abrazo de sus madres, hacia la caricia de sus padres, tras haberse extrañado tanto. Que destilen su olor las hojas de los árboles y su color los pájaros que en ellos tienen casa. Y su escándalo le anuncia a los que caminan que ya llegaron. Que ahora se hace liviana la espalda y el cielo viene a refrescar sus pies. Que toda la vida sea esta fiesta, porque vives tú, porque nos naces, porque no hay muerte en tu horizonte, porque contigo todo lo que amamos se hace eterno. Amén. Bien, si algo de lo que aquí hemos contado tiene que ver contigo, es hora de que pienses, abraces y cuentes tu historia desde ahí. No olvides de dónde vienes. Benditos los oídos que escuchan y las manos que comparten. La Azotea Podcast es grabado en Almendro Producciones y es otra de estas piezas llenas del talento maravilloso de Ana Bolívar.